La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Israel prepara una invasión por tierra en territorio libanés inminente. De hecho, ha comenzado ya con pequeñas incursiones. El gobierno de Netanyahu ha comunicado al de Estados Unidos esa intención de entrar por tierra en Líbano. Y según la agencia Reuters, las tropas libanesas en la frontera están reagrupándose. De hecho, han empezado a retroceder en algunos puntos. Por ahora, 5 kilómetros. Isabel Villar, última hora. Sí, eso cuenta la agencia Reuters citando fuentes gubernamentales y testigos residentes en la zona que han visto esa retirada mientras Israel acumula tropas y lleva a cabo esas pequeñas incursiones para desmantelar, dicen, túneles de Hezbollah en la frontera. Ahí ha estado el ministro de Defensa israelí arengando a sus tropas. Ha confirmado que el siguiente paso en la guerra llegará pronto y ha dicho a los soldados que cuentan con ellos para esta nueva fase que Israel ya ha comunicado a Estados Unidos, una invasión terrestre limitada e inminente del Líbano para destruir infraestructura cerca de la milicia en la frontera. Biden reconoce que sabe de los planes de Israel, aunque le gustaría que pararan, y pide un alto el fuego por el que también clama la Unión Europea y la ONU, que tiene acuartelados en sus bases a los 10.000 soldados de su misión de paz en el Líbano. No hacen patrullas y la organización no descarta su evacuación si la situación se complica. Un escenario, el de la invasión terrestre, para el que Hezbollah asegura estar preparada. Las fuerzas de la resistencia están preparadas para el combate, ha dicho el vicesecretario de la milicia, que aún no ha elegido líder tras el asesinato de Nasrallah el viernes pasado. Y desde España, el presidente Pedro Sánchez acaba de hacer un llamamiento a la comunidad internacional para exigirle a Netanyahu que pare. Esta espiral de devastación en la zona es insoportable. Y quiero ser muy explícito, aprovechando esta tribuna. La comunidad internacional no puede permanecer callada ni un minuto más ante la masacre convertida, por desgracia, en rutina. No podemos normalizar la muerte de civiles inocentes, de niños y de niñas, ni asistir impasible al cuestionamiento que sistemáticamente se está haciendo en el mundo del derecho internacional humanitario. Es hora de decir basta. Y si la comunidad internacional se atrinchera en su silencio, nuestra voz se oirá aún con más fuerza para defender la legalidad internacional y la paz. En la mesa del análisis hoy, Isabel Vega, ¿cómo estás? Buenas noches. Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Y Claudi Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es increíble, Claudi, que Israel considere que va a construirse un futuro mínimamente estable y pacífico, atacando ahora en todos los frentes posibles: Gaza, Cisjordania, Siria, Yemen, ahora Líbano. Es increíble eso, y es increíble que Biden diga que le gustaría que pararan, porque si de verdad le gustaría que pararan, lo tiene relativamente fácil. El 70% de las ventas de armas a Israel proceden de Estados Unidos. El 30% restante, por cierto, proceden de Alemania, de un socio muy querido por Pedro Sánchez, con el mismo color en la Cancillería, ¿no? Entonces, si hay que pedir que la comunidad internacional deje claro qué es lo que hay que hacer, pues primero hay que ir a Estados Unidos, a Washington, y decirle que hagan lo que han hecho otras veces, que es dejar de dar ayudas y las toneladas de bombas que le venden a Israel, y luego pues al principal país europeo pues también habría que pedirle algo de explicaciones. Rico. Bueno, yo creo que la nueva acción militar es consecuencia de la impunidad de las anteriores, ¿no? Ha cometido un genocidio en Gaza, le ha salido gratis, vamos a ponerlo en esos términos, pues obviamente sigue con ese concepto, ¿no? Y con esa idea. Yo creo que luego hay otro elemento, digo, por no insistir en las cosas que ha dicho Claudia, que comparto, que es que las organizaciones internacionales, la ONU, la semana pasada hubo una asamblea general y lo que se certificó es la impotencia absoluta de la ONU, ¿no? En su propio discurso, el secretario general Guterres más o menos lo admitió así, ¿no? Si otro Estado hubiese cometido lo de los buscas y los walkie-talkies o el asesinato de como Nasrallah, pues estaríamos hablando de un Estado terrorista o de una organización terrorista, porque aun aceptando la lógica de Israel, que Hamas o que Hezbollah son organizaciones terroristas, en el derecho internacional no consta que tú ante una organización terrorista lo que puedas hacer es lanzar bombas de no sé cuántas toneladas y arrasar por el camino la vida de personas civiles, por lo tanto completamente inocentes y ajenas al conflicto, ¿no? Yo creo que
los periodistas y los analistas tenemos que, bueno, entre otras cosas, desde luego no es la más importante es hacer lo posible para llamar a las cosas por su nombre, intentar que cambie, ¿no? Pero yo me pregunto, llevo semanas preguntándome por qué seguimos llamándole la única democracia o un Estado democrático de Israel. Quiero decir que porque ponen urnas cada X años, desde luego Israel no se está comportando como un país democrático, como un Estado democrático. Alguien que comete las barbaridades y las atrocidades que ha cometido en Gaza no es un Estado democrático. Y en la contra de la 25, solo los médicos especialistas van a poder recetar el cannabis medicinal que se va a permitir para pacientes con enfermedades que provoquen dolor crónico y persistente y que no se alivie con otros tratamientos. Estamos hablando de la espasticidad por esclerosis múltiple con rigidez y con espasmos musculares. Estamos hablando de las formas graves de epilepsia refractaria, de las náuseas, de los vómitos por quimioterapia. El Ministerio de Sanidad ha sacado hoy a consulta pública el borrador de Real Decreto que va a regular este cannabis medicinal. Manuel Jauis, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué te parece lo que vamos conociendo del Real Decreto? Creo que es un pasito bastante insuficiente, bastante corto, sobre todo teniendo en cuenta que se llevan 10 años trabajando para realizar algún avance de calado. Creo que no está el paciente en el centro, que han sido los pacientes los que han promovido esta ley, el borrador que se ha conocido hoy, y sin embargo los pacientes han dejado de estar en el centro. Sigo un poco todo este asunto porque tengo relación con Carola Pérez, que es la presidenta del Observatorio del Cannabis Medicinal, con la que he estado hablando hoy precisamente sobre esto, y dice una cosa que creo que puede ser, que creo que se va a producir. De alguna manera se puede estar enviando a los pacientes a donde están, y que es el mercado negro. Cuando hay una lista de espera de 19 meses, cuando hay tantos obstáculos para poder conseguirlo, finalmente pues el cannabis lo puedes encontrar en la calle, y es el camino más corto para aliviar dolor. Creo que es el último país de Europa, junto con Austria, que está metido en esta iniciativa. Creo que se podían haber aprendido de otras iniciativas en otros países, de los errores de esos otros países, y que, bueno, pues peor es no hacer nada, pero lo suyo sería haber hecho mucho más. Hasta mañana, Jauis. Un beso. El Tribunal Supremo ha confirmado hoy que no aplicará la amnistía a los condenados por malversación en el procés, con ese controvertido argumento de que los condenados obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial al montar el procés con dinero público. La tesis es que ellos se ahorraron el dinero que tendrían que haber puesto de sus bolsillos para pagar todo el procés, y que por tanto hubo un beneficio personal de carácter patrimonial, cosa que en la ley queda fijada que en caso de que hubiera malversación con ese tipo, el de que ellos se quedan el dinero, no quedaría amnistiado. Esa tesis la apoya toda la sala, menos la jueza Ana Ferrer, que ha emitido un voto particular, que esto es lo que se emite cuando uno no está de acuerdo con la decisión que ha tomado la mayoría, y acusa a sus compañeros de moverse en una ficción jurídica. ¿Qué análisis te merece? A mí me parece que, hombre, no es muy sorprendente porque ya habían fijado criterios sobre la interpretación de la malversación en el contexto de la amnistía. Me parece que la resolución es bastante dura y a la vez bastante didáctica, en el sentido de contestar a todo el argumentario que esgrimían los recurrentes y que también está en la calle sobre qué es, qué no es malversación y cuáles son los límites de actuación de los jueces, ¿no? Hay un asunto que subraya mucho el Tribunal Supremo, la ponencia es del presidente de la Sala Segunda, de Manuel Marchena, y es el relativo a que los jueces no son meros transcriptores de la voluntad del legislador, tienen una función más elevada, más completa, que es hacer una interpretación del derecho en toda su extensión, ¿no? Esa perspectiva, y luego el que haya introducido la sala un ejemplo concreto para que sea más fácil de comprender la lectura que hacen del tipo penal de malversación. Ellos ponen el ejemplo de un banquete. Si un ciudadano contrata un banquete para un bautizo, me parece que dice, no recuerdo si bautizo o boda, ya hay una pérdida patrimonial porque está comprometiendo el pago de esa fiesta, ¿no? Si luego esa fiesta la paga con fondos públicos, su patrimonio vuelve a recuperarse. Hay un enriquecimiento porque tapa el agujero que virtualmente se había hecho por la anticipación del pago. Esa es la traducción un poco al castellano que hacen los magistrados del Tribunal Supremo cuando aplican la malversación. Y luego que, claro,
a ver, todas las lecturas jurídicas, pues las interpretaciones son plurales. En este caso, Ana Ferrer tiene un punto de vista completamente diferente al mayoritario. Otras veces es ella quien está en la mayoría y hay otros magistrados que tienen un punto de vista discrepante, ¿no? Eso está dentro de la normalidad del funcionamiento de los tribunales y en este caso el Supremo. Claudi. A mí me parece que esto es un trámite porque lo primero que hizo Llarena en su día fue decir que la malversación no estaba amnistiada, en una interpretación de la ley que a mí me parece torticera, ¿no? Y me parece que el voto particular era terrible, era muy, muy explícito. Ahora pues hay que esperar al Constitucional, a ver qué dice el Constitucional, que es el que parece que va a resolver este desaguisado, pero vamos, ya digo que me parece que todo es muy torticero. Las lecturas que hace de una ley que más o menos es clara, ¿no? Lo que sale del Parlamento y luego a veces los Llarenas de la vida pues hacen otras cosas. Rico. Es cierto que obviamente tienen la capacidad de interpretar la ley, no darle la vuelta. Es decir, lo que dice el artículo 1.4 de la ley de amnistía es, leo literal, no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a los actos cometidos con la intención de, y luego narra, pues conseguir la independencia de Cataluña en los dos procesos que hubo. Bueno, yo creo que es clarísimo. A partir de ahí, pues pueden escribir tratados sobre la nueva forma de interpretar la malversación. Es maravilloso, pero lo que tiene que hacer quien no esté de acuerdo con esta ley, que hay muchos juristas de reconocido prestigio que consideran que no es constitucional, pues es recurrir al Constitucional. Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido pues es, en mi opinión, desde luego, en la opinión de la Fiscalía y de Ana Ferrer, la magistrada con el voto discrepante, bueno, pues es que no se podía explicar mejor, no ficción jurídica. A mí me llama, desde luego no es ninguna sorpresa porque están rechazando un recurso, por lo tanto están reafirmándose en lo que ya dijeron. A mí me llama la atención otra cuestión, que es que ya anuncian que sí que recurrirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Constitucional no da la razón a esta interpretación jurídica, ¿no? Cosa que a mí realmente me llama la atención, porque yo esperaría a ver qué dicen los magistrados del Constitucional, por si les convencen, ¿no? Pero anunciar ya lo que vas a hacer, digo, a lo mejor hay muy pocas posibilidades, pero yo creo que incluso casi por respeto a los magistrados del Constitucional, a lo mejor son más didácticos que ellos y dice Marchena, caramba, no había pensado en esta forma de interpretar la ley, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente que en todo lo relacionado con la ley de amnistía hay un pulso del Supremo al Gobierno y al Poder Legislativo, en este caso, que es quien aprueba las leyes, y bueno, y yo creo que eso es un problema desde el punto de vista de la calidad democrática. Podemos darle las vueltas que queramos, pero el elefante está en la habitación, y el que no quiera verlo, pues oye, somos libres de interpretar también lo que hay en la habitación, pero lo que hay en la habitación es un pulso del Supremo al poder político, que el Supremo ha decidido que no se va a aplicar la amnistía y de momento van ganando. La pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la podrían haber hecho antes, si no lo hubieran visto claro. De hecho, en la aplicación de la amnistía a los delitos de desobediencia han elevado la consulta. Sí. En realidad no es tanto una amenaza de, ojo, que si tú haces, yo voy a la justicia europea, como una potestad que forma parte de la sí lo sé. Bueno, de hecho están rechazando ir ahora, como le pedía Vox. Yo digo que simplemente desde el punto de vista formal, yo esperaría a ver qué tiene que decir el Constitucional. Claro, si es que hasta que no lo haga el Constitucional no van a poder plantear la duda, porque ya han resuelto no está agotada la vía interna. Pero a ver, si eso lo sé, lo que digo es que a ver, que es un formalismo, lo importante es el fondo. Pero yo creo que yo esperaría a ver lo que dice el Constitucional por si me convence. Pues no podemos descartar que el Constitucional convenza a Marchena, ¿no? Está claro que ahora lo que se abre es ese partido que se ha venido demorando pese a las prisas que había en la aplicación de la ley. Acordaos de que el plazo eran 2 meses. A partir de esos 2 meses de revisar todos los casos, pues se presumía que en un lapso menor de tiempo se iban a poder resolver los recursos y se iban a poder atender las cuestiones que se fueran planteando. Pero es que ahora, entre la batalla que se abre en el Tribunal Constitucional, entre recusaciones de magistrados, abstenciones y demás, y la entrada ahora posterior de los recursos de amparo de los afectados por esta resolución de hoy del Tribunal Supremo, es que nos vamos a ir a finales de 2025, principios de 2026, para haber esclarecido el asunto de la amnistía. He de decir que, aunque suene muy naif, a mí me sigue costando dar por hecho
o sea, que en este país se dé por hecho con toda normalidad que sabemos ya lo que va a decir el Constitucional. Aunque sea así, aunque sea obvio, aunque sea un tribunal político que no es poder judicial y que tiene otra forma de composición y otras mayorías y otra forma de analizar las leyes. Pero me sigue pareciendo como me gustaría que el sistema fuese de otra manera, más ajeno a... ¿Y no te parece también un curioso que sepamos también de antemano lo que va a decir Llarena? Es que en realidad no lo teníamos muy claro, ¿eh? Oh, pues hombre, yo la próxima Primitiva, si tengo los números tan claros, ya te digo que no vuelvo a este programa porque estoy en Honolulu. O sea, que estás aquí solo por pasta. Algo totalmente. Además, todo el mundo sabe que pagáis muy bien. O sea, sí, una cosa, es Vox Populi en la profesión. Dame un segundo, 10:15 de la noche, 9:15 en Canarias. Vamos a actualizar las últimas horas que nos vayan llegando a lo largo de toda la noche acerca de la evolución de esa inminente incursión terrestre de Israel en Líbano. Digo inminente, Pablo, porque tenemos noticia de que haya comenzado. Pablo Morán, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. No tenemos ningún tipo de confirmación, digamos, oficial. Sí que estamos viendo movimientos en la frontera, Aimar, y claro, en las últimas horas Israel ha planteado y ha presentado esta invasión como algo tan inminente, se lo ha comunicado incluso a Estados Unidos. Te recuerdo, esta tarde ha comunicado los planes a la administración de Joe Biden, que, en fin, cualquier movimiento parece que nos puede anunciar el inicio de esa invasión, pero lo que estamos viendo ahora son lo que parece unos bombardeos importantes en la frontera, con lo que parece ser fósforo blanco que puede estar utilizando Israel. No sería la primera vez que Israel utiliza este tipo de armamento prohibido internacionalmente en su ofensiva en Gaza, pero ahora posiblemente también en la frontera con Líbano. Y esto no significa que la invasión haya comenzado. Sí que se está viendo movimiento en la frontera, también por parte de las tropas de Líbano, pero podemos estar ante una de esas pequeñas incursiones que lleva haciendo ya el ejército israelí y los tanques israelíes desde hace ya algunas horas, desde ayer, para precisamente preparar el terreno para esa incursión terrestre más amplia, ¿no? Nos sigues contando, Pablo. Venga, hasta ahora. Seguimos en Hora 25. Estábamos hablando de la justicia, de las cosas que se dan por hechas, de las cosas que todavía nos siguen sorprendiendo. Hoy hemos asistido a una de estas cosas que nos siguen sorprendiendo. Tenemos un juez, Juan Carlos Peinado, que lleva medio año investigando a la mujer del presidente del gobierno, un juez denunciado por la Abogacía del Estado por prevaricación, un juez al que la Fiscalía le ha dicho que no hay caso, un juez que sigue abriendo líneas de investigación a pesar de que los dos informes de la Guardia Civil que ha pedido le han dicho que no hay indicios de delito. La instancia superior, que es la Audiencia Provincial de Madrid, tenía que decidir desde hoy si le ordenaba a este juez Peinado, posibilidad 1, archivar la causa entera. Posibilidad 2, que siguiera con ella íntegramente. Posibilidad 3, limitar la causa a determinados hechos en concreto. Esto lo tenía que decidir la Audiencia Provincial de Madrid desde hoy, pero ha aplazado su decisión porque el juzgado de Peinado no le ha mandado un papel fundamental, un recurso clave que presentó Antonio Camacho, que es el abogado de Begoña Gómez. Rico, tu análisis. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que obviamente esto es responsabilidad de la oficina judicial, no del juez Peinado. El no haber enviado el informe, que es la letrada de la Administración de Justicia, quien debería haberlo hecho, no Peinado en persona, digo, para que eso quede claro, ¿no? Y está prohibido pensar mal de los jueces, ya sabes que de los jueces y las oficinas judiciales no se puede pensar mal, con lo cual es un error, y yo cometo múltiples errores todos los días, con lo cual soy muy comprensivo con quienes cometen errores. Es verdad que en ese juzgado tienen un pequeño problema o un gran problema de organización, porque si os acordáis, ya el 5 de julio, cuando citó por primera vez para comparecer a la mujer del presidente, se les olvidó comunicarle que había una querella contra ella, una segunda querella de hazte oír. Tuvieron que suspender la declaración y posponerla, creo que fueron unos 15 días, que hombre, como olvido, la verdad es que es un olvido gordo, mucho mayor que este, ¿no? Entonces yo sí que creo que, pensando bien por completo, que hay que recomendarle al juzgado que introduzca medidas organizativas para impulsar un poco los procedimientos ahí. Qué casualidades también, todos los olvidos siempre terminan perjudicando a la mujer del presidente, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada. Ahora la consecuencia es que durante meses, semanas, no se sabe cuál será la nueva fecha que pondrá la Audiencia de Madrid, pues seguiremos con el caso Peinado, ¿no? Con la disparatada instrucción que ha mantenido hasta ahora el juez, ¿no?
Hay un problema con los plazos. Esto sí que no es solo, y aquí no estoy siendo irónico, una cuestión de Begoña Gómez, es de todo el procedimiento penal en España es disparatado. Que unos abogados, en este caso el abogado de Begoña Gómez, haya presentado a finales de junio un recurso diciendo que se está haciendo una investigación prospectiva prohibida por la ley y que no sepamos cuándo se va a resolver. Pero insisto, esto comparado con los narcotraficantes que se libran de procedimientos, etcétera, etcétera, es un tema menor y es un tema grave, y desde luego ahí yo creo que el Ministerio de Justicia tendría que tomárselo en serio, el Gobierno en general. Tenemos que reformar el sistema penal porque es catastrófico como está, faltan medios, faltan jueces, etcétera. A partir de aquí, pues obviamente como esto prolonga el procedimiento, pues solo caben esperar pues nuevos episodios hilarantes del caso Peinado, ¿no? Tú ya has citado algunos, admitió la querella con recortes de periódicos, cosa que está taxativamente prohibido, y algunos que eran bulos directamente. Montó el show de ir a investigar, a tomar la declaración al presidente del gobierno, separando o diciendo que le iba a preguntar por cosas que no tenían que ver con su cargo. Interpreta los silencios, no es que oiga voces, no es que el juez Peinado se me interprete bien, oiga voces, no, es que él interpreta los silencios, que también es interesantísimo. Hemos leído sesudos artículos sobre la interpretación del silencio, en fin, que yo creo que por lo menos, no sé si se hará justicia al final, pero que por el camino vamos a seguir pasándolo divertido, no tiene ninguna duda. Isabel Vega. Yo he hecho muchas llamadas para intentar entender lo que ha pasado, porque a mí me costaba mucho entender lo que ha pasado, y me cuesta entenderlo, entre otras cosas, porque al abogado de Begoña Gómez le han estado notificando cosas de la Audiencia Provincial en calidad de apelante desde que presentó su recurso y se tramitó su recurso directo de apelación en el mes de julio. ¿Cómo tramitas un recurso de apelación y te diriges al apelante si no tienes el recurso de apelación? O sea, que la Audiencia Provincial de Madrid ha estado operando en torno a un recurso que hoy nos ha reconocido que no ha leído, ¿no? Entonces no sé dónde se ha perdido ese papel. Además, hay que tener en cuenta que a principios de septiembre la Audiencia Provincial pidió al juez Peinado toda la causa, porque para tomar una decisión quería ver la panorámica de sus decisiones. El recurso está en la causa, porque la causa subió a la Audiencia Provincial a principios de septiembre, cuando se reclamó, y el recurso se había presentado, insisto, en julio, se había proveído y notificado a todas las partes. Entonces, no entiendo en qué momento se pierde ese papel. Sí creo, y he llegado a la conclusión de que esta es la clase de cosas que contribuyen al desprestigio generalizado de la Administración de Justicia, porque nos enteramos de esto porque le está pasando a Begoña Gómez. Pero no sé a qué más ciudadano le ha podido pasar que se le demore una resolución en la Audiencia Provincial porque falta un papel. Y segundo, que, hombre, los tiempos, si es un papel lo que falta, entiendo que hay una tramitación, hay un procedimiento, hay toda una doctrina que es el derecho procesal. Cada cosa tiene que seguir su cauce. Pero es que estamos hablando de que a lo mejor la próxima vez que se vuelva a reunir la Audiencia Provincial para ver este asunto es dentro de un mes. Entonces, es difícil explicarle al ciudadano que en pasar un papel de un despacho a otro que se puede mandar por email se produzcan este tipo de disfunciones, porque bastaba con levantar un teléfono en ese momento para que la tramitadora o el tramitador del juzgado le diese a enviar si faltaba ese papel. Son cosas que son difíciles de explicar y que obedecen a un anacronismo en el funcionamiento de nuestro sistema penal. Eso es así. Por lo demás, a mí no me gustan las teorías de la conspiración. De hecho, creo que al juez Peinado, en concreto, este error no le beneficia en nada, porque pensar que si van a tardar 3, 4, 5 semanas en volver a reunirse, la causa seguirá en vilo mientras se dirimen en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las querellas contra él. Y la previsión y el horizonte más plausible no era que la Audiencia Provincial archivase todo el procedimiento, sino que delimitase qué hechos tienen motivación suficiente como para seguir bajo investigación y qué hechos están extramuros de esa línea roja, ¿no? Entonces podría haber sido en parte un espaldarazo, ¿no? Ya veremos cuándo resuelvan. Pero el caso es que ahora la situación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se va a decidir sin considerar qué perspectiva tiene el tribunal sobre la investigación que ha hecho Peinado. Entonces, yo no entraría en conspiraciones de si ha dificultado, boicoteado, si es adrede, si no, porque en realidad, si lo miras objetivamente, él no sale beneficiado. Claudi. Yo cuando leías, Aymar, el relato de los hechos, pensaba si esto es más un despropósito o un disparate. Pero luego he acabado pensando que es un cruce de una película de los hermanos Marx con el proceso de Kafka, ¿no? Con todo mezclado.
Lo que ya me resulta un poco raro es que el gobierno cree que esto refuerza su tesis de la prevaricación, ¿no? Cuando es el secretario del juzgado. Entonces yo creo que eso, blanco y en botella, ha dicho hoy un ministro, ¿no? Pues yo no lo veo tan blanco y en botella, pero todo lo demás lo veo disparatado o un despropósito. No sé cuál de las dos, la que prefieras. Vamos a seguir aquí en Hora 25. Vox ha admitido hoy que fue un banco húngaro el que le prestó 9 millones de euros para pagar los gastos de campaña del año pasado. Sabíamos que ese crédito existió. Vox incluyó en sus cuentas anuales que un banco le había dejado 9 millones de euros, pero se negaba a revelar qué banco se lo había dado. Esto es ilegal. Esto incumplía la ley de financiación de los partidos políticos, porque los partidos tienen la obligación de hacer público a quién le deben el dinero. Hoy desde Vox han reconocido que fue un banco húngaro, pero dicen que tuvieron que recurrir a él porque en España los bancos no quieren hacer operaciones con ellos. Claudi. Para un partido que se presenta en tantas querellas como querellante es curioso, ¿no? Esta interpretación de la ley tan curiosa. La ley de partidos dice que hay que informar de quién otorga el crédito, en este caso el banco húngaro, que está muy ligado a Viktor Orbán, que es el primer ministro de un partido que además ha formado un grupo político con Marine Le Pen, y justo después de darle ese crédito, Vox salió de un grupo de ultras del Parlamento Europeo para irse a otro grupo de ultras que es el de Orbán y Le Pen. Incumpliendo la ley de partidos porque no informa de quién otorga el crédito, cuáles son las condiciones, y está bien que se sepa cuáles son los plazos y los tipos de interés que tiene que pagar, porque si no, pues se puede incurrir en financiación ilegal de partidos, y eso no lo pueden hacer los bancos, aunque lo han hecho muchas veces, pero no lo pueden hacer los bancos. Entonces, pues ya digo, para mí sobre todo me resulta paradójico, ¿no? Este partido político que se presenta con tanta facilidad en determinadas causas judiciales y que luego incumple la ley con ese desparpajo. Vega y Rico. A mí me ha llamado mucho la atención la explicación que han dado cuando se ha sabido el nombre del banco, y es eso de que en España no les daban financiación. Me suscita muchísimas dudas que ningún banco que van a lo que van, quiero decir, a ganar dinero, les facilitase financiación, cuando además sabes que van a obtener un buen resultado electoral y que van a tener un reintegro del dinero que te han pedido, nada menos que de las arcas públicas, ¿no? Eso ya hace que todo para mí sea mucho más sospechoso, la verdad, por lo menos raro, extraño. Y luego habrá que ver bien el accionariado de ese banco, las posibles relaciones que pueda tener con el gobierno de Hungría, y si efectivamente es una entidad financiera privada sin más dando un crédito, o hay alguna otra relación por ahí que no esté tan a la luz. Mi compañero Miguel González ha publicado que hay lazos entre Viktor Orbán y su partido y este banco. O sea, los lazos están acreditados. A ver, para mí el elemento fundamental aquí es que incumple la ley de financiación de partidos, no haber desvelado el nombre del banco. Claudio lo mencionó, es clarísimo. Y cuando se supo que, porque claro, dijo que había tenido un crédito de 9 millones, pero que ocultaba el nombre de la entidad bancaria, el argumento de Vox fue que era para que no se demonizase a la entidad bancaria. O sea, que Vox considera que ellos deciden qué parte de la ley cumplen y qué parte de la ley no cumplen. Pero lo dijo con ese desparpajo, que es, no queremos que se demonice. Ah, bueno, vale, perfecto. Bueno, son Vox, si fuesen catalanes estarían en la cárcel, por fortuna son Vox, no están en la cárcel. Yo no creo que haya que ir a la cárcel por no decir el nombre de una entidad bancaria, pero digo, por comparar, ¿no? Y Claudia también mencionaba una cosa muy interesante sobre el tema del cambio, que sorprendió mucho, el cambio de grupo en el Parlamento Europeo, ¿no? Dejó el grupo de Meloni para irse con el de Orbán y Le Pen. El de Orbán y Le Pen. Y lo que iba a mencionar, sobre todo, que ahí hay grupos como los nacionalistas flamencos que claramente apoyaron a Puigdemont. O sea, que sí, que muy patriotas, pero que entre un banco húngaro y un préstamo bien dado y Puigdemont, el banco húngaro. Y luego, bueno, a ver, seamos claros, en Vox esto es una tradición. Vox se fundó con un crédito de 1 millón de euros del exilio iraní, ¿no? Entonces yo creo que será noticia si algún día Vox consigue financiación o decide que le financie a alguien en España. Hora 25. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 25, ministro. Muchas gracias. Dígame, ¿se ha solucionado ya el nuevo episodio de retrasos hoy en Chamartín? También hoy en Chamartín. ¿Qué está pasando, ministro?
Pues lo comentábamos ahora, ¿no? Y se nos ha estropeado la catenaria de la vía 19. Es la cuarta vez en los últimos 3 meses que se produce eso. Hoy ha sido como consecuencia de que un tren llegado de Orense tenía una avería en el pantógrafo y, bueno, pues la ha chicharrado la catenaria. Es una catenaria nueva, instalada en el mes de julio, terminada la instalación en el mes de julio. Ostras, pues bueno, se ve que vino con una tara, desgracia. Que se ve que vino con tara la catenaria nueva. Sí, bueno, estas cosas suceden, ¿no? Yo lo que sí que me alegro es de que hoy se ha reaccionado mucho mejor. También yo creo que por la experiencia, ¿no? Se ha reaccionado un poquito mejor que otras ocasiones y afortunadamente, bueno, pues los retrasos han sido bastante más reducidos, ¿no? Más allá Pero si quieres que hablemos de incidencias ferroviarias, pues yo creo que es un tema en el que se puede profundizar un poco pues más. Pues profundicemos, ministro, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que en este momento las incidencias ferroviarias se explican a partir de algunos factores estructurales de nuestra red ferroviaria, ¿no? Lo primero, tenemos un volumen de obra brutal en este momento en marcha. Conciliar la obra con la prestación del servicio es difícil, ¿no? Alemania, por ejemplo, está optando en este momento por suspender líneas. Parar líneas, ¿no? Parar líneas. Eso aquí en España no se ha planteado en ningún momento. Es que claro, es muy complicado. Mañana, por ejemplo, nosotros cortamos tráfico entre Tarragona y Barcelona y así va a estar cortado durante 5 meses, ¿no? Porque no queda más remedio. Pero en aquellos casos en los que es posible compatibilizar las obras y la prestación del servicio, estamos apostando por mantener el servicio, aunque eso pues muchas veces nos ocasiona problemas que dañan al final la imagen de la prestación del servicio. Pero ahora mismo tenemos en Obras Chamartín, tenemos una obra brutal en Atocha que no se ve, pero estamos sustituyendo todos los enclavamientos, todos los sistemas de seguridad de la línea Madrid-Sevilla y todo lo que hay en Atocha, ¿no? Estamos en obras también en varias estaciones en Cataluña y en una parte muy importante de la red, y eso causa incidencias, ¿no? Luego hay un segundo factor que es el del incremento tremendo del tráfico y de los viajeros en España, ¿no? Pongo el ejemplo de Chamartín, que es el más fácil, ¿no? de visualizar. Chamartín está en este momento en obras. El proyecto de remodelación de Chamartín se gestó en el año 2018 con un estudio informativo que preveía que en el año 2040 Chamartín tendría 10 millones de viajeros. Cuando acabe este año, 2024, Chamartín habrá llegado casi a los 13 millones de viajeros. Es decir, 16 años antes vamos a superar en más de un 20% la cifra de viajeros prevista para 2040. Y luego hay un último elemento que se combina con estos dos, que es el del propio material rodante que tenemos, nuestros trenes, que en muchos casos pues están ya en sus últimas etapas de vida útil. Desde 2008 no entra un tren de cercanías en nuestra red, y desde 2010 hasta la llegada del 106, del Talgo Nuevo, no entraba un tren de larga distancia, y encima hemos tenido la mala suerte de que los primeros meses del nuevo 106 han sido muy malos. Hemos tenido muchísimas incidencias, algunas de ellas además críticas. Afortunadamente, este último aspecto, el Talgo 106, ha mejorado muchísimo, se han reducido muchísimo las incidencias y esa parte la estamos corrigiendo, pero aún nos queda algún tiempo de sufrir, ¿no? Hablaba de cercanías antes, ministro. ¿Cómo van las pruebas del nuevo cercanías, que es eléctrico, el 453? Estamos ahora mismo probándolo en un tramo de línea entre Miranda de Ebro y Burgos. Bueno, se están probando en distintos puntos de la red y por ahora van bien, no se están detectando graves problemas. Tengo que decir también, y esto lo comentaba hoy, no sé en qué foro, que España en esto también ha sido muy audaz, ¿no? Lo fue con los 106, un modelo que tiene un formato 3.2 que permite meter 580 pasajeros, que en formato doble vamos a meter 1.200 viajeros en un tren, algo sin precedentes, ¿no? Y en el caso de estos son los Abril, ¿verdad? Los Abril. Vale. Y en el caso de los nuevos cercanías, Renfe ha hecho una apuesta muy audaz también. No hemos ido a trenes que ya existieran, que estuvieran muy testados. Hemos, digamos, pedido unos trenes a medida de nuestras estaciones, a medida de la propia operativa que Renfe quiere desplegar. Hemos contratado o comprado trenes que tienen coches de un piso en los extremos y de 2 pisos en el centro para facilitar la operativa de embarque y desembarque. Es decir, Renfe ha ido un paso más allá
y no ha querido unos trenes que ya existieran, sino que ha querido unos trenes que realmente se adaptaban a la operativa que queremos dar. Y eso tiene también, bueno, su lado... Su riesgo, porque cuando se compra un tren que no se ha aprobado, que no se ha rodado, luego pasa lo que pasa con los Abril en estos últimos meses. Sin duda. La operación de los Abril fue una operación muy arriesgada, ¿no? Y es verdad que ahora, a toro pasado, bueno, pues se ven un poco los riesgos que se asumieron. También es verdad que yo creo que el Abril va a ser un gran tren y va a ser un tren que le va a dar muy buenos resultados a Talgo por su capacidad, por su versatilidad, el que trabaja en 2 tensiones, trabaja en 2 tipos de ancho, pero se compró como prototipo y eso tiene unos riesgos muy grandes y además se compraron 30 trenes, si se hubieran comprado 5, porque 30 trenes son muchos trenes. ¿Se va a penalizar a Talgo de alguna manera por lo que está pasando estos meses? Bueno, Renfe en este sentido quiere ejercer sus derechos. Ha habido por un lado retrasos en las entregas, por otro lado incidencias, y es lógico que Renfe, como empresa que es, intente defender sus intereses y bueno, pues en ello está. Yo desde luego sería partidario, a ver si somos capaces, que incluso cuando Talgo, digamos, resuelva la situación en la que está inmerso en este momento de cambio de accionariado, etcétera, podamos llegar a una solución consensuada y bueno, no se vea perjudicado Talgo, busquemos una solución que sea buena para las 2 compañías. Por la información que manejan, ¿cuándo se va a resolver el cambio en el accionariado de Talgo? Pronto, yo espero que pronto. Estamos hablando de semanas. Espero que hablemos de semanas, sí. ¿Cuál sería la opción óptima para el gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno ya en la primera parte del partido ha tomado una decisión, yo creo que importante para preservar los intereses de la seguridad nacional y de la propia industria. Que es dejar a los húngaros fuera. Que es optar por no autorizar una operación que entrañaba, como hemos señalado, graves riesgos para nuestra seguridad, ¿no? La segunda parte yo creo que es dotar a Talgo de un accionariado renovado y de una capacidad industrial que le permita a Talgo atender los pedidos que tiene en este momento muy cuantiosos, porque Talgo no tiene un problema de falta de trabajo, digamos que tiene el problema contrario, tiene un volumen de pedidos muy grande y bueno, necesita incrementar su capacidad industrial, necesita un compromiso industrial muy claro por parte de sus socios y yo espero que eso sea lo que acabe sucediendo, ¿no? Cuando hablan de que... Y ya la guinda es la españolidad, ¿no? Cuando hablan de que se dejó a los húngaros fuera por una cuestión de preservar la seguridad de los intereses españoles y europeos, es porque estaban entrando los intereses rusos a través de esa operación. Esto les advirtió el CNI. Bueno, como saben, los informes del CNI se han declarado secretos, se ha declarado secreto prácticamente todo el expediente y por tanto no puedo entrar en esos detalles, pero en fin, había claros riesgos para la seguridad nacional. El material Talgo es un material muy sensible, a nadie se le escapa que además es un material que es de los pocos que pueden trabajar en distintos anchos de vía. Está el tema de Ucrania ahí, a la vuelta de la esquina, las repúblicas bálticas, es decir, había un problema también, digamos, de carácter geoestratégico de la propia Unión Europea, ¿no? Hablábamos antes de lo cargada que está la red, sobre todo de alta velocidad. El viernes se alcanzó un récord, Renfe alcanzó un récord de alta velocidad y larga distancia, 173.000 pasajeros. 127.000, perdón, que puso Renfe en las vías de alta velocidad, más los que metió Irio y Wigo. ¿La red soporta este tute? Hombre, vamos a ver, la red está acercándose a sus límites, explorando sus límites, ¿no? De hecho, bueno, hay líneas en las que no hay surcos disponibles para más capacidad, ¿no? Es verdad, pero sobre todo yo creo que el problema, más que en la red en sí mismo, está en las estaciones y en su entorno. Las estaciones en este momento no están dimensionadas para el volumen de trenes que estamos moviendo. Tenemos a Atocha al límite, tenemos a Chamartín por debajo de su límite. Si atendemos al número de viajeros que este mismo año van a pasar por Chamartín, es verdad que ahora metemos otras 4 nuevas vías. En noviembre estrenaremos 4 vías más de alta velocidad, con lo cual estamos triplicando el número de vías que teníamos antes de empezar la obra, pero aún así vamos muy justos de capacidad para la cantidad de trenes que estamos moviendo. Y luego, ahora los trenes tienen más capacidad, como decía antes, cuando homologuemos el 106 para doble composición, estaremos moviendo en algún tren 1.200 personas. Imagínense por un momento una estación como
Chamartín o como Atocha, con un tren de ese tipo en doble composición, con 1.200 personas esperando a subirse, más un Irio en paralelo con 500 y pico, más un Wigo con otras 500 y pico, ya no digo si van a doble composición, etcétera, y otros 2 trenes normales. Estamos hablando de que hay momentos en los que un retraso de 10 minutos te genera un tapón de 4 o 5.000 personas esperando en la estación, y eso no estamos en este momento con la capacidad en las estaciones para soportarlo. ¿En qué punto está, ministro, la reclamación que iban a presentar ante la Comisión Europea específicamente contra Wigo? Está en elaboración, está la asesoría jurídica de Renfe trabajando sobre ella y no creo que tardemos mucho ya en plantearla. Estamos hablando también de semanas. Espero. ¿Y en concepto de qué van a no sé si denunciar, reclamar? En esencia, la reclamación que se va a formular ante competencia tiene que ver con la forma en la que Wigo compite. Wigo tiene unas enormes pérdidas, también arrastra pérdidas al resto de competidores. Piensen por un momento que Wigo este año ha perdido 42 millones de euros y solamente opera el 10% de los tráficos de los corredores de alta velocidad más rentables de España. Es decir, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Murcia, Alicante, eso es lo que está haciendo Wigo en este momento, un 10% de esos surcos, y aún así pierde 42 millones de euros, ¿no? Esto lo que quiere decir es que, obviamente, en corredores muy rentables está operando muy por debajo de los costes en algunos casos, ¿no? ¿Cómo enjuga esas pérdidas? Con ampliaciones de capital que suscribe básicamente el Estado francés, es decir, estamos compitiendo entre empresas públicas, ¿no? Y esta es una competencia absolutamente inviable, ¿no? A medio y largo plazo... Es inviable, pero es legal, ¿no? Lo que nosotros creemos es que desde el punto de vista de las ayudas de Estado no es legal. No. Habrá muchos oyentes que estén diciendo ya, pero yo me he ido a Valencia por mucho menos dinero de lo que me fui el año pasado. Lo entiendo. ¿Cómo explica a los oyentes que esto es malo? Lo entiendo. Vamos a ver, la liberalización, ¿qué efectos positivos ha tenido? Indudables. Un incremento importante de la oferta y una reducción de los precios. Y esto no se le puede negar al usuario. Los precios han bajado. Pero ¿esto qué va a acarrear en el medio plazo? Lo primero, Renfe era la única compañía que operaba la alta velocidad en España y la alta velocidad le daba 100 y pico millones de euros de beneficio que Renfe empleaba para dar servicio en corredores que no eran tan rentables. Eso se terminó. Ahora no hay una, hay 3 empresas y entre las 3 pierden 230 millones de euros al año. Solo la alta velocidad. Ya no hay remanentes para dar servicios en zonas que no sean tan rentables. Y eso va a hacer que se resienta el conjunto de la prestación del servicio ferroviario en zonas en las que llevar un tren pues no es tan interesante desde el punto de vista económico. Eso por un lado. Y por otro lado, esto a medio y largo plazo es insostenible. Es decir, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Los precios van a subir porque las empresas no pueden perder dinero indefinidamente. Wigo, por mucho que tenga el pulmón del Estado francés detrás, no va a poder hacer esto toda la vida. Irio, que es una empresa que tiene un 40% de participación privada, por cierto, de empresarios españoles, no va a poder seguir con el ritmo de pérdidas en el que está metido. Entonces, esto, vale, ha funcionado, nos ha abaratado los precios durante un tiempo, pero esto no va a durar y el sistema se va a resentir, porque esto al final lo único que va a generar es perjuicios para los que tienen que sostenerlo, ¿no? Ministro, hablemos de cercanías. Mencionábamos antes los nuevos 453. Estos son casi 80 trenes, ¿verdad? En total, para cercanías de España, estamos hablando de casi 400 trenes nuevos que se han encargado. Los primeros se van a llevar a Madrid-Barcelona. Los primeros van a ir a las zonas más tensionadas y que más necesitan ese material, que son rodalíes y cercanías. Dice Isabel Díaz Ayuso, yo no sé si usted tiene este mismo dato, que al mes Cercanías está perdiendo 1 millón de viajes porque Cercanías va fatal y por lo tanto hay 1 millón de viajes al mes que se están perdiendo. Este es el dato que en las últimas 2 semanas la Comunidad de Madrid está repitiendo insistentemente. Bueno, ya saben que Isabel Díaz Ayuso no es la fuente más fiable de información, ¿no? De desinformación sí, porque es en lo que se basa la derecha que ella representa, ¿no? Cercanías en Madrid está creciendo este año a razón de 600.000 usuarios mes. Es decir, en los datos de Cercanías de 2024 son... ¿En interanual? En interanual, sí, 600.000 mes. Algo que, por otro lado, bueno, pues es fácil de entender. El transporte público en general está creciendo y, sobre todo, además, la política de precios, obviamente, pues es muy favorable para el crecimiento de viajeros. Entonces, Cercanías crece en torno a 600.000 usuarios mes.
En lo que va de año, Cercanías va camino de haber crecido 6 millones de usuarios este año. Entonces la Comunidad de Madrid está mintiendo. Sí, yo no sé de dónde saca esos datos Isabel Díaz Ayuso. Yo tengo los datos oficiales de Renfe, que son públicos por otro lado, es decir, aquí no hay trampa ni cartón, y esos son los datos que tenemos. Hablando de las políticas de precios, ¿se van a renovar los abonos gratuitos de cercanías regionales y media distancia? Pues no lo sé porque eso va a depender. No lo sabe usted, ministro. No, porque no depende de mí, es decir, va a depender de las negociaciones presupuestarias, va a depender de decisiones del Gobierno de España. Yo sí puedo anticipar que mi posición, desde luego, es que esa política debe cambiar. La política de gratuidad del transporte público ha sido una política coyuntural que tiene mucho que ver con una situación fiscal, de inflación. Era una medida que trataba de aliviar la economía familiar, la economía de los trabajadores, pero yo creo que la apuesta por el transporte público debe ser sobre todo en la calidad, en el confort, en las frecuencias, en la puntualidad. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, porque yo soy de los que cree que vamos a ganar usuarios de transporte público no en función del precio del billete, que ya es un precio, digamos, bastante reducido, sobre todo frente al vehículo privado, sino en si le damos al usuario más calidad, más fiabilidad, más frecuencias, y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. Y luego sí creo también, lo digo, que hay que mantener apoyo en el billete, sobre todo pensando en bonos sociales, abonos recurrentes. Es decir, yo creo que lo más progresivo. Más progresivo, una política de precios que tenga más que ver con el tipo de usuario, por ejemplo. Estamos pensando en una forma de pago a mes vencido. En función del número de usos que hayas hecho, el precio será más barato. Es decir, el usuario recurrente tendrá un precio mucho mejor, a lo mejor similar al que tiene en este momento como consecuencia de la gratuidad, y el usuario ocasional tendrá un precio no tan ventajoso, ¿no? Yo creo que es donde hay que trabajar, pero insisto. Les ha dado un disgustazo a muchos oyentes ahora mismo. El ministro de Transportes aboga por no renovar la gratuidad total de estos abonos. Bueno, pero estoy explicando las razones, ¿no? Yo creo que seguramente al usuario de autobús que está en este momento pagando 0,36 por usarlo, le dices que va a tener que pagar 0,70, pero va a tener una mejor prestación de servicio, seguramente te diga, prefiero pagar 0,70 y tener una mejor prestación, ¿no? Greenpeace le entregó el otro día 187.000 firmas pidiendo un único título de transporte para toda España, para todos los transportes. ¿Esto es factible, ministro? No solo es factible, es deseable. Y además, bueno, Greenpeace sabe, porque hemos tenido una reunión hace muy poco, que estamos trabajando en ese escenario para el año 2026. ¿2026? Sí. Hoy Sumar ha presentado una proposición no de ley para evitar que las VTC, que son Cabify, Uber y demás, utilicen los algoritmos para cambiar las tarifas, ¿no? Que sean tarifas muy volátiles, que por ejemplo a la salida de un festival con la demanda pues te metan 150 euros por un trayecto que habitualmente cuesta 30. ¿Esto ustedes contemplan regularlo? No depende de mí, en todo caso, no es del Ministerio de Transportes esa regulación, ¿no? Lo que sí digo es que esta es una consecuencia de eso que llaman libre mercado, ¿no? ¿Por qué a mí me gusta el taxi? ¿Por qué soy un defensor del taxi? Porque es un sector regulado en el que los precios no fluctúan en función de determinadas situaciones, porque se garantiza la prestación del servicio en determinadas circunstancias extremas o en aquellas en las que no es rentable, por ejemplo, por la noche. En fin, yo creo en ese servicio público, ¿no? Entonces, el problema de los sectores menos regulados o desregulados es que sí, en un momento determinado te ofrecen un precio muy barato, pero hay momentos en los que se aprovechan de la situación y, bueno, pues te meten esos rejones que te meten, por ejemplo, si quieres ir a Mad Cool, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por poner un ejemplo, entre otros, ¿no? Ministro, ¿por dónde se va a conectar la Y vasca con Navarra? ¿Por Ezquio y Itxaso, o sea, Guipúzcoa, o por Vitoria, o sea, Álava? Eso está en estudio en este momento, por lo tanto no me puedo pronunciar. Yo creo que es algo que todas las partes hemos convenido en que se debe primero estudiar las dos opciones de trazado que hay, y para eso hay equipos en este momento trabajando, hay diálogo con el gobierno vasco, hay diálogo con el gobierno navarro, y de esos estudios tendrá que salir la información para tomar la decisión mejor, pensando en la prestación del servicio. Está dando un paso atrás, ministro. Antes de verano dijo que lo más plausible es que fuera pero eso no quiere por decir, Vitoria. No, prima facie, digamos, anticipándonos a los estudios, parece que la solución por Vitoria es más económica, encierra menos problemas ambientales, etcétera. Pero es una mera impresión. No, hay que ver el trabajo que hagan los técnicos.
Estamos ahora realizando ya las catas de las que hemos podido hacer en las zonas que se nos ha permitido, y a partir de ahí extraeremos información y podremos hacer, digamos, un diagnóstico medioambiental, económico, funcional, suficientemente riguroso como para tomar una decisión. ¿Cuándo calcula que estarán esos informes? Bueno, pues espero que no tardemos mucho, unos meses. Yo creo que en unos meses tendremos el trabajo terminado. O sea, en el primer semestre del año que viene. Espero que sí. Ministro, la semana pasada superó el primer trámite parlamentario la Ley de Movilidad Sostenible. El PP intentó tumbarla con una enmienda a la totalidad cuando en la anterior tramitación, porque esto decayó con el adelanto electoral, pero el PP sí que la enmendó, pero no a la totalidad. Quiero decir, en aquel momento no hubo un intento de tumbarla del todo. ¿A qué lo atribuye? Bueno, es imposible no atribuirlo a otra cosa que no sea que el Partido Popular está en una estrategia de destruir todo, de no apoyar nada y de no dialogar en ningún campo. Yo el otro día se lo decía al final del debate, ¿no? en la tribuna del Congreso. Es que no puede haber algún espacio en el que podamos dialogar. Esta ley es exactamente la misma que se sometió a aprobación del Parlamento hace año y pico. El PP no plantea una enmienda a la totalidad, y mucho menos una enmienda a la totalidad de devolución. Es decir, quite usted la ley de en medio. Presentó 75 enmiendas, está muy bien, era una cifra amplia pero razonable, y en muchas de ellas había un diálogo en marcha en las que yo creo que podíamos haber llegado a un acuerdo. Pero claro, es que este PP es un PP, no sé, leía hoy una columna de opinión en algún medio, digamos, conservador, no recuerdo ahora, y decía que es que obligamos al PP a que se suba a la tramontana. Pues es que yo no lo he conocido de otra manera. O sea, es que el PP está en la tramontana más absoluta. No hay ninguna posibilidad de diálogo prácticamente en ningún apartado de la política de este país, ni las más cotidianas, ni nada. Es imposible. Sabe que le llaman a usted el ministro del caos. Escuche, Elías Bendodo esta mañana. Hay que tener la cara muy dura para decir que los trenes en España viven el mejor momento de su historia. Oye, esto es reírse de la gente, ¿eh? No hay un tren que llegue puntual ya. El ministro del caos. Podríamos llamar así a Óscar Puente. El ministro del caos. Bueno, es evidente, vamos a ver, primero Bendodo no es el analista más fino que tiene el PP, ¿no? Pero es evidente que la derecha ya ha hecho un diagnóstico, ¿no? Y es, los trenes en España se paran por Óscar Puente. Esto es irrefutable ya, ¿no? Y además tiene, digamos, todas sus baterías apuntando en esa dirección. Voy a poner un ejemplo. Hace 15 días se inundan 3 líneas de metro en Madrid. Una de ellas, por cierto, la que daba servicio al Banda Metropolitano en noche de Champions. ¿Dónde se fue Telemadrid? A Chamartín. En Chamartín no había pasado nada relevante esa tarde. Es verdad que había algunas goteras, es una estación en obras, pero no había ningún retraso, no había ninguna incidencia. Telemadrid narró las incidencias del metro desde Chamartín diciendo, con imágenes de las vías del metro inundadas, que por cierto cogió a un usuario de redes que luego le ha formulado una reclamación a Telemadrid, diciendo que eran en Chamartín. ¿Por qué? Porque la derecha ya ha diagnosticado. Es decir, ¿dónde tiene el talón de Aquiles el ministro Puente, el malvado ministro Puente que tanto nos desagrada? ¿En qué se paran los trenes? Pues el problema ya está claro, los trenes se paran por Puente. ¿Se paren o no se paren? Yo ya sé que esto con la derecha me va a acompañar, el tiempo que yo esté de ministro, pase lo que pase. Otra cosa es que yo, digamos, tanto en el diagnóstico como en la aplicación de soluciones, piense en la derecha. Yo sé que tenemos cosas que mejorar y sé que tenemos cosas que resolver, pero también digo y lo reitero, el tren en España vive el mejor momento de su historia. Y esto no es discutible. Hoy se viaja en la mitad de tiempo a Oviedo o a Gijón de lo que se viajaba hace 5 años. Hoy se viaja a Vigo, a Pontevedra o a Coruña en la mitad de tiempo. Hoy los trenes Asturias van al 95% de su capacidad. Hoy tenemos 750 kilómetros de alta velocidad más que hace 5 años. Y eso, sumado, es más que lo que suman todos los países de la Unión Europea si sacamos a Francia, Italia y Alemania de la ecuación. En 5 años hemos hecho más red de alta velocidad que toda la Unión Europea. Y siendo cierto eso, ministro, ¿usted entiende que haya usuarios a los que les reviente los nudillos el escucharle a usted con este triunfalismo en un contexto de incidencias? No es triunfalismo, es poner las cosas en su sitio y es combatir el discurso catastrofista que pretende hacer la derecha, que en el fondo a lo único que conduce es a un desprestigio de nuestro propio servicio. Nosotros, mira, puntualidad. Renfe hoy
es, de los países de nuestro entorno, la empresa que tiene la ratio de puntualidad más alta. No lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. Solo hay 5 países que tengan una ratio de puntualidad más alta que España, y los 5 de la Unión Europea son países muy pequeñitos, con una red ferroviaria prácticamente insignificante, en la que es muy fácil ser puntual. Pero si nos comparamos con los países, digamos, similares al nuestro, Alemania, Italia o Francia, Renfe es la primera operadora en puntualidad de Europa. Y la que más sufre, paradójicamente, es la Deutsche Bahn alemana, que está ahora mismo en una ratio de puntualidad del 50%. Claro, si esto pasara en España, pues no sé qué tendría que hacer el ministro. Yo me pongo en la situación del ministro de la Deutsche Bahn con un tren de cada 2 que llega tarde, cuando aquí en España estamos en una tasa de puntualidad del 82%. Claro, digo, pues hombre, tendría que exiliarme, ¿no? Con el señor Bendodo y esta digamos, troupe de corifeos de la derecha que, oye, cogen un diagnóstico y es que son implacables. Hay una persona que le tiene más ganas que la derecha, que es José Luis Ábalos. No lo creo, sinceramente. Sí. Le tiene enfilado a usted porque considera que la auditoría que usted pidió estaba encargada para responsabilizarle a él. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Alguien se ha parado a pensar qué lógica puede tener eso? Es decir, ¿yo gano algo con que a José Luis Ábalos le vaya mal? ¿Gana algo el PSOE con que a José Luis Ábalos le vaya mal? O sea, de las 3 hipótesis posibles de todo este asunto tan desgraciado que hay encima de la mesa, la mejor de todas es que, oiga, esto fuera un mal sueño, que todo el mundo aquí saliera absuelto, que no ha pasado nada, que no se acredita, que haya ningún tipo de ilegalidad, pues oye, fenomenal. La segunda es que, bueno, a Ábalos no le toque nada de esto. Esa sería la segunda mejor, ¿no? La peor de todas sería que nuestro ministro de Transporte durante años, secretario de organización del PSOE, tuviera alguna responsabilidad más allá de la política, ¿no? Que es la que se le ha digamos, reprochado, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga una auditoría para perjudicarle a él? Me duele que lo diga, me duele que lo piense. Sinceramente no creo que lo piense, no sé por qué lo dice. Yo encargué una auditoría en el mes de febrero con una única intención, además en un momento en el que nos topamos de sopetón con un asunto que desconocíamos, y lo que hice fue encargar a unos funcionarios a los que no conozco, a los que no he visto en mi vida, ni antes, ni durante, ni después de la auditoría, a los que obviamente no les he dado ningún tipo de instrucción, que trataran de esclarecer en el ámbito del procedimiento administrativo qué se había hecho mal para poderlo mejorar. Y la auditoría contiene unos cuantos folios de conclusiones con mejoras que vamos a incorporar a la legislación. Y eso es lo que yo quería. Yo no pretendía perjudicar a José Luis Ábalos. Es más, tampoco entiendo muy bien por qué considera que la auditoría le perjudica cuando la auditoría prácticamente ni se refiere a él para nada. O sea, no entiendo por qué le ha comprado la tesis de la auditoría señala a Ábalos, pero si a Ábalos ni se le menciona prácticamente en la auditoría. O sea, si se analizan procedimientos administrativos, hombre, no ha salido muy bien para el subsecretario o el director de personas de Adif. Pero José Luis Ábalos, que no entiendo la historia. En todo caso, carece de toda lógica que él esté en la tesis de que le tratamos de perjudicar. Para nada. La Audiencia Provincial de Madrid hoy ha aplazado su decisión sobre el caso de Begoña Gómez porque se ha dado cuenta de que no han recibido todos los documentos, que el juzgado del juez Juan Carlos Peinado no le ha enviado un documento fundamental, que es el recurso que presentó el abogado de Begoña Gómez. El gobierno ha difundido hoy un blanco y en botella. ¿Ustedes creen que este episodio también forma parte de una estrategia de prevaricación por parte del juez? ¿Sabes cuál es el problema en todo esto? Que un juzgado, cuando remite un testimonio a una audiencia provincial en la tramitación de un recurso, omita algún documento, pues entra dentro de lo que es lo normal en los juzgados. El problema es que en este asunto hay pocas cosas, por no decir ninguna, que sea normal. De entrada, hay una resolución que yo no he visto en mi vida, en la que cuando se le pide al juez que clarifique cuál es el objeto de la investigación, diga todo lo que haya hecho esta señora de tal fecha a tal fecha. Eso no lo he visto yo jamás. Yo he ejercido 20 años la abogacía y esto yo no lo he visto jamás. No he visto nunca una investigación. Es más, mi costumbre, cuando era abogado, es que cuando tú estabas en el curso de una investigación penal por una querella, por una denuncia concreta, y de repente aparecía algo que pudiera indicar que hay otra cosa por la que hay que seguir, normalmente los jueces, que tienen mucho trabajo, tratan de complicarse la vida lo menos posible, decían, no, es que el objeto de la querella es este. No se salga usted. Pero oiga, es que hemos visto... No, es que
el ámbito del proceso penal está muy delimitado, por tanto no se extralimite usted. Si ve usted alguna otra cosa, formule usted otra denuncia, túrnela y que se investigue donde corresponda. En este juzgado nos vamos a limitar a investigar lo que es objeto de denuncia, lo que es objeto de la querella. En este juzgado no. Este juzgado hemos empezado no sé si se empezó por Europa, ahora están con el software, en fin, es que da la sensación de que efectivamente hay una investigación prospectiva que abarca un periodo temporal determinado y a todas las actividades de una persona concreta. Y eso, sinceramente, es que no es que esté vetado en nuestro derecho penal, es que no tiene un pase. ¿Usted cree que Peinado va por Sánchez? Lo importante no es lo que yo crea. Yo creo que lo importante es lo que crea el conjunto de los españoles. Yo creo que está a la vista de todo el mundo que este procedimiento primero se sustancia a partir de una denuncia. Fíjese, yo hacía una reflexión ahí fuera, ¿no? Hoy se han hecho públicos unos audios del 112 en relación con las residencias de Madrid durante la pandemia, ¿no? Esto se enlaza con esos 7.291 mayores que murieron a su suerte en las residencias. Yo cuando hoy veía los audios y a la vista de toda la prueba que hay, de ese protocolo y tal, digo, es que no hay juzgado en España, en Madrid, que no haya querido ir un poco más allá. No hay ninguno. Y sin embargo tenemos a un juzgado investigando a una señora por si el software, que por cierto, por lo visto es un software libre, se lo ha apropiado. O sea, estamos viendo una investigación que no tiene ni pies ni cabeza sobre hechos que tienen una trascendencia pública nula frente a un asunto de una gravedad tan enorme que no ha encontrado acomodo en ningún juzgado de Madrid. Es algo que a mí particularmente me asombra, porque cuando menos ahí hay una negligencia con resultados de muerte de miles de personas que como mínimo merecería una investigación penal a fondo, como mínimo. Y no parece que eso se vaya... No sé, tengo aquí a uno de los expertos en esa materia. No parece que eso se vaya a producir, ¿no? Luego le pregunto a Manuel Rico, pero déjeme preguntarle, ya para terminar, ministro. El otro día le dijo usted a Albise Pérez a través de las redes sociales, hueles a cárcel. ¿Lo cree de verdad? Bueno, veo que no eres un iniciado en las redes y no has seguido mucho a Albise. Albise, durante los años que ha estado haciéndonos la vida imposible a algunas personas de izquierda, publicando fotos de nuestra hija menor diciendo que es una prostituta, ese tipo de cosas a las que se ha dedicado, era muy simpático para la derecha. Entonces, durante este tiempo, a la derecha Albise le ha venido de perlas. Pero cuando se ha decidido a ser un competidor, entonces la derecha le ha puesto la proa, ¿no? Y ahora vemos, bueno, pues como paramedios para los que pasaba absolutamente inadvertido y le dejaban hacer, porque coño, hacía el trabajo sucio, ahora ya le tienen enfilado, ¿no? Albise, cada vez que publicaba una falsedad sobre mi vida, sobre la vida de un político de izquierdas, sobre la de Ábalos, siempre cerraba el tuit con una frase: hueles a cárcel. Pues eso es lo que yo le he dicho en redes el otro día. Él sí huele a cárcel. Y espero que acabe en la cárcel algún día, porque se lo merece. Es durísimo que diga esto como ministro ¿Por qué? Del gobierno de España. ¿Dónde merecen estar los delincuentes? En la cárcel. ¿O tú te has tragado el cuento ese de que ha cobrado porque no había hecho factura? No, hombre, está dando una explicación tratando de eludir su responsabilidad penal, que es el delito electoral que en este momento se le está investigando. Claro, no es lo mismo cobrar 100.000 euros para tu campaña electoral a cambio, como él dice en ese audio, de luego legislar en favor del que le da los 100.000 euros, que no cobrar un trabajo con factura. Uno es una irregularidad administrativa, 50.000 euros de cuota defraudada, ni siquiera llega al mínimo del delito fiscal. Lo otro es un delito. Es un delito electoral, un delito grave. No es lo mismo una cosa que la otra. Yo lo digo sinceramente, yo soy una persona bastante clara y bastante sincera. Espero que recoja lo que ha sembrado este personaje. Bastante daño le ha hecho a este país el señor Albise Pérez. Y fíjate que algunos dicen, no, es que a la izquierda le viene muy bien que este señor divida el voto. Yo no quiero que divida el voto. Gente como esa no merece representar a nadie. Lo que espero es que le pare el perjuicio que le corresponde por las cosas que ha hecho. Y espero que cuanto antes. Ministro Óscar Puente, muchísimas gracias por venir ahora 25. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, como hoy, ropa de finales de verano, porque la mayor parte del día el ambiente será suave, incluso un poco cálido durante la tarde. Son las primeras horas ambiente algo fresco, muchas horas de sol con más nubes que hoy, pero en general sol, algo para protegerse de la lluvia a partir de mediodía, sobre todo en Galicia, el Cantábrico, a última hora en La Rioja y Navarra. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Y pasados 9 minutos de las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, vamos a actualizar lo que sabemos acerca de la inminente, parece, incursión terrestre de Israel en el Líbano. Pablo Morán, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Bueno, pues hasta ahora 2 indicios de que esa invasión está realmente cerca si no ha comenzado ya. 1. Israel ha bombardeado con material incendiario zonas de la frontera del Líbano. Ese material suele utilizarse para limpiar el terreno a fuego y facilitar así la posterior entrada de las tropas. Y 2. Netanyahu ha reunido a su núcleo de seguridad y ha aprobado oficialmente la invasión del Líbano. A partir de ahí, las informaciones sobre si ha comenzado o no realmente son algo confusas, Aymar. El Departamento de Estado norteamericano admite que Israel lleva días realizando operaciones terrestres limitadas, así las llama. Se refiere a pequeñas incursiones de comandos para recabar información sobre las posiciones de Hezbollah. Lo que no sabemos es si lo de esta noche es otra de esas operaciones terrestres limitadas o es el inicio definitivo de algo mayor. Lo que sí se han producido esta noche son nuevos bombardeos en los suburbios de Beirut menos de una hora después de este aviso. Aviso de evacuación a la población civil en 3 determinados barrios del sur de Beirut, que es donde esta noche, Aymar, se están reportando los bombardeos en esa ciudad. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Os pido vuestro titular de la entrevista. Hay un ramillete de titulares, pero... Rico, Claudi Pérez, Isabel Vega, vuestro titular de la entrevista al ministro Puente. Rico, empiezo por ti. A ver, a mí el titular más relevante me pareció obviamente el de que él aboga por el final de la gratuidad en el transporte de cercanías, ¿no? Y el titular más llamativo es que espera que Albiz esté pronto en la cárcel. Coincido plenamente. Y luego también me ha llamado la atención que él sostenga que cree que Ábalos no piensa mal de él. Bueno, claro que sabe que Ábalos piensa mal de él, otra cosa es lo que a él le gustaría. Pero... Lo dice tan tranquilamente, no creo que él lo piense. Bueno, no sé, igual no le ha escuchado en las últimas entrevistas. Los ataques a Pepe y a Alvise son lo más jugoso, ¿no?, desde el punto de vista de la declarativo, y lo más relevante es que se va a acabar la gratuidad porque se acabó la inflación también, ¿no? Se acabó la inflación. Eso hace dicen. 1,5%, no sé. El objetivo del BCE es below but close to 2%, dice Lagarde. Bueno, la inflación sigue ahí en muchos artículos, en muchos bienes, pero... Mañana sube el IVA de los alimentos básicos. El pan, la leche, el aceite, desde hace más de un año y medio tenían un IVA del 0%, a partir de mañana pasa al 2%. Se van a tener que ir retirando las ayudas porque lo gordo del shock energético y del shock inflacionario que tuvimos después de la guerra de Ucrania se ha desvanecido. Entonces, pues digamos que el déficit español sigue siendo del entorno del 3,5% del PIB, ¿no? Y ese tipo de medidas pues tenían que llegar tarde o temprano. Y con la inflación en el 1,5% no hay razones macro, hay que buscar las micro, que esas sí que nos duelen a todos. Te he leído hoy muy crítico, Claudio, con quienes hablan de una presión fiscal atenazante en España. Es un editorial de expansión que me ha sorprendido porque eso lo sigo desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo. La presión fiscal española está en torno al 37, del 38%, en Europa está por encima del 40%, y entonces hay un aluvión de artículos, un aluvión de medios que tienen unas ideas económicas que casi prefiero no calificar, y entonces pues decir que la presión fiscal española es atenazante cuando es inferior a la media europea, pues falta la verdad. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hoy el New York Times ha dado su apoyo a Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Han publicado un editorial titulado La única elección patriótica para presidente, y ahí piden el voto para la candidata demócrata, y es un editorial durísimo con Donald Trump. Yo os pregunto, es un debate recurrente a un lado y al otro del Atlántico. ¿Los medios de comunicación deben pedir el voto para candidatos? ¿Esta elección es lo suficientemente excepcional como para que los medios de comunicación den el paso de pedir el voto? ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Me genera muchas dudas, pero los medios de comunicación piden dimisiones.
si los medios de comunicación piden dimisiones, ¿por qué no van a pedir apoyos? ¿No? Siempre y cuando sea en la sección de opinión y siempre y cuando el lector tenga claro qué está leyendo, con qué línea editorial lo está leyendo y qué alcance tiene. Aún así me cuesta, porque creo que hay cosas, por ejemplo, en la vida, en general, en el posicionamiento crítico respecto de la vida política, los medios de comunicación jugamos un papel fundamental. Pero de una manera tan expresa, pedir el voto como si el New York Times en este caso fuese Taylor Swift, me cuesta. Lo entiendo que son unas circunstancias complejas, una tesitura delicada en Estados Unidos y que hay que poner toda la carne en el asador para quienes creen que Donald Trump es un retroceso y un fracaso para Estados Unidos. Pero me cuesta que los medios de comunicación juguemos ese tipo de papeles. Enrico. Yo no veo ningún problema. Un medio de comunicación es una visión del mundo y un medio de comunicación pide el voto a diario, sin decirlo, para un proyecto que también se manifiesta en un proyecto político. Yo creo que forma parte, rasgarse las vestiduras por pedir el voto, forma parte de un invento que ha ido, o del que se han intentado aprovechar algunos durante pues casi 100 años, ¿no? Que es el de la objetividad. La objetividad no existe en el periodismo existe la honestidad, es imposible ser objetivo. Somos objetivos porque vemos el mundo desde nuestro punto de vista y lo que hay que hacer es honesto, hay que ser transparente con el lector o con el oyente, hay que explicar las cosas y por lo tanto dentro de ese ejercicio de honestidad pues también está en un momento pues especial como el de Estados Unidos, pero en cualquier otro momento pidas el voto. ¿Alguno de los que estamos en esta mesa tenemos alguna duda sobre para quién piden el voto los 365 días del año en la mayor parte de los medios de comunicación de este país? Pues antes Isabel se sorprendía porque podemos prever lo del Constitucional, pues anda que no podemos prever las portadas de periódicos o cómo cubren las noticias radios o televisiones, ¿no? Yo creo que en la cultura periodística continental no cabe, a mí no me gusta. En la cultura periodística anglosajona pues es bastante habitual, ¿no? Y luego tú aludías a la excepcionalidad, ¿no? Del momento. A mí no me gusta eso de la retórica de la excepcionalidad y de la urgencia. Todos son tiempos de fin de siglo, ¿no? Todos siempre estamos en el Armagedón y yo pues tiendo a pensar que no. Que tenemos un empacho de apocalipsis y la democracia estadounidense resistió bastante bien los embates del primer trumpismo. Es posible que ahora no lo resista tan bien, ¿eh? Tenemos un trumpismo mejorado. Sí. Este fin de semana Trump planteaba, yo no sé si lo decía medio en coña, medio en serio, pero hacía alusión a la peli de La Purga, no sé si la habéis visto. Vamos a escuchar lo que decía Trump. Él decía que para acabar con la violencia, él permitiría un día realmente violento, una hora de violencia permitida. La izquierda liberal quiere destruir nuestro país. Si tuviéramos un día duro y desagradable, con las farmacias, por ejemplo, una hora dura, realmente dura, se correría la voz y terminaría inmediatamente. Terminaría inmediatamente. La propuesta ha desencadenado todo tipo de reacciones de alerta en las redes sociales, sobre todo ante lo que parece una alusión al argumento de esa peli La Purga. En esa película hay un nuevo partido ultra que accede al poder y que establece un día al año en el que se permite todo tipo de violencia para liberar los odios, para liberar las tensiones acumuladas durante el resto del año. Y la gente se dedica a cargarse a otras personas. Es que es muy bestia que esto se diga de este latril. Dan ganas de pedir el voto por Kamala Harris y de comerme yo mis propias palabras de antes. Muy buena reflexión, sí. Pero sí. Sigo pensando que a mí no me gusta. Yo coincido bastante con lo que decía Rico hace un minuto, ¿no? El periodismo objetivo, pues bueno, pues qué rollo es esto del periodismo objetivo, eso es el periodismo honesto. Pero tener una visión tener una visión del mundo y un punto de vista no tiene por qué implicar darle el voto a un determinado partido desde un punto de vista periodístico. Uno puede tener esa visión
del mundo honesta y ese punto de vista honesto sin pedir el voto por un partido. ¿Lo compartes, Vega? Completamente, porque además es que se trata de eso. O sea, escribir una información, cubrir una información, informar sobre una realidad, es poner un punto de vista. O sea, pasa por uno, lo que luego uno cuenta al lector. Y como hay distintos puntos de vista, hay distintas formas de leer la realidad y hay distintas formas de contarla. Y ahí entran todo tipo de composiciones políticas y culturales del que trabaja esa información. Y luego hay coincidencias y medios con unos editoriales, con otros y con una postura entre la economía, la política y la vida. Pero de ahí a pedir específicamente el voto, ya digo que yo lo veo un salto muy grande, por lo menos desde la cultura periodística en la que yo me muevo. En la cultura anglosajona, el New York Times suele pedir el voto para candidatos demócratas, pero no siempre lo hacen así. Y por lo tanto tú lo que estás haciendo es, insisto, yo no digo que deba ser obligatorio, yo digo que puede ser un ejercicio de honestidad. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un editorial el miércoles, el jueves, el viernes sobre los ataques de Israel, en fin, los temas que pensemos, y un día antes de las elecciones decir, este país está en estas circunstancias, llevamos meses, años informándole de esas circunstancias y consideramos que en este momento el mejor voto para el proyecto de país que defendemos es X o Y. Hablando de voto y de circunstancias excepcionales, a pesar de que a Claudio no le guste la excepcionalidad, pero tenemos en este momento una circunstancia excepcional en Europa, que es una ola de extrema derecha que ha entrado ya por Italia, Países Bajos, el Estado alemán de Turingia, ni más ni menos, y ahora lo ha hecho en Austria. La ultraderecha ganó ayer en Austria, lo hizo un partido ni más ni menos que fundado por nazis, antiguos oficiales nazis en los años 50. Ayer ganó las elecciones este partido. 1 de cada 3 votantes austríacos lo ha votado. Es un partido con un discurso antiélites, euroescéptico, prorruso y sobre todo anti-inmigración. Proponen acabar con las políticas de asilo, expulsar a los inmigrantes que no se integren, incluyen medidas que prioricen económicamente a los nacionales. Bueno, este es el partido que ha ganado las elecciones en Austria. Veremos si gobierna, esa es otra, porque no tienen mayoría absoluta, lo van a tener muy difícil. Veremos si el presidente les propone, les encarga intentar un gobierno. Todo apunta a que la derecha moderada, que en otras ocasiones sí que ha pactado con ellos para otras administraciones, en este caso no lo va a hacer porque el líder del partido de extrema derecha, Kickel, es tan ultra que les resulta imposible. Estamos hablando de un tipo que se hace llamar canciller del pueblo, como hacía Hitler, canciller del pueblo. Bueno, para intentar que los ultras no gobiernen, los socialdemócratas, que quedaron terceros, ganó la extrema derecha, segunda la derecha moderada, digamos, y los socialdemócratas esta tarde, que quedaron terceros, han tendido la mano a la derecha moderada para pactar una gran coalición. ¿Qué os sugiere esto que está ocurriendo en Austria? Yo creo que hay que sacar bastantes conclusiones para España en particular y para Europa en general, ¿no? O sea, este partido que es prorruso hasta el entusiasmo, que es islamófobo, anti-inmigración, negacionista climático, antisemita, que tiene un líder que se hace llamar canciller del pueblo, como tú decías, igual que Hitler en su día. Hitler, que por cierto era austriaco. Los austriacos viven en el ensalmo de que Hitler era alemán y Beethoven austriaco, y un poco al revés, ¿no? Pero yo ya digo, creo que hay que sacar unas cuantas consecuencias. Para mí las consecuencias es que este partido ha estado desde el año 2000 en 4 gobiernos, como socio menor. Es decir, se le ha blanqueado durante muchísimo tiempo a pesar de las credenciales que presenta. Ha situado el discurso anti-inmigración en el centro de la diana. Ahora mismo tenemos en el CIS que la migración es la principal preocupación de los españoles, y por eso decía que habría que sacar consecuencias de este ascenso, de esta marea de la extrema derecha que es general en toda Europa, y es que cuando se les blanquea, cuando se les permite entrar en ejecutivos, cuando las credenciales que presentan no nos parecen tan graves, pues terminan consiguiendo el 30% de los votos y tienen una gran posibilidad de gobernar. Estamos viendo ya gobiernos en Holanda, en Italia, en varios länder, quizá en Francia un día, ¿no? Y ahora pues la marea llega a Austria. Hay varios países del este de Europa que son ahora mismo, que tienen partidos iliberales en el gobierno. Y yo creo que tenemos que sacar conclusiones como país. Para mí la conclusión principal es cuidado con este tipo de partidos, cuidado con blanquearlos, y número 2, cuidado con poner una agenda como la migración como número 1 cuando España no tiene un problema de migración. La tiene en Canarias claramente y la tiene en Ceuta y Melilla, pero no tiene un problema de migración.
Tampoco estoy yo muy segura de que Austria la tenga, porque revisando los datos de Eurostat, no la tiene. Es un 9% de la población. En España hemos estado en los momentos de más afluencia por encima del 13%. Si sumas los nacidos fuera de Austria e incorporas otros países de la Unión Europea, estamos hablando un poco más del doble. O sea que tampoco es una tasa muy elevada. Por eso a mí me llama mucho la atención el impacto que tiene ese discurso en el votante de municipios pequeños austriacos, que es donde principalmente han barrido, y en una horquilla de población que va, si no me equivoco, de 35 a 59 años. Ahí es donde han conseguido el mayor nicho de votos. Y clase obrera, 1 de cada 2 votos. Ojo con eso. Igual, en vez de deberían centrarse los partidos tradicionales, en vez de comprarles el marco dialéctico a los partidos de ultras o de extrema derecha, en preocuparse en las razones de fondo por las que esos discursos, normalmente además simplistas y sin proyectos de futuro, están calando en determinados nichos de población. Hay un 27% de voto joven en este partido de extrema derecha austriaco. ¿Por qué los jóvenes están consumiendo ese mensaje tan concreto, además, sobre inmigración en un país que aparentemente no tiene problemas de convivencia? ¿Y dónde están consumiendo esos mensajes? ¿Y cómo es que les están llegando por encima de partidos que llevan haciendo una labor comunicativa de mucha trayectoria y que les ha funcionado a lo largo de los últimos 20 y 30 años? ¿Qué ha pasado con la socialdemocracia? ¿Qué ha pasado con los conservadores en Austria para que les hayan básicamente comido la tostada de esta manera, además tan abrupta? Porque es una subida de puntos muy llamativa respecto de la última legislatura. Entonces no creo que sea tanto solo el blanqueo, sino dejar de competir en su plano, porque ya sabemos, y se ha dicho aquí mucho en esta mesa, que entre el original y la copia la gente suele quedarse con el original, sino ir al fondo de la cuestión. ¿A qué hace que ese tipo de ciudadano se incline por esta opción y qué respuesta le puede dar el sistema sin extremismos y sin referencias neonazis para atraer su voto? Bueno, lo que tú, Aymar, amablemente llamabas derecha moderada, la verdad es que el partido clásico de la derecha en Austria es de las derechas más duras que hay en Europa, ¿no? Y con un discurso contra la inmigración ya muy potente desde hace años. Y yo comparto que al final es una mala idea para la sociedad en su conjunto que la derecha clásica o tradicional termine con el mismo discurso de la extrema derecha, que a veces son inextinguibles las diferencias en muchos temas. Por desgracia, lo estamos viendo en temas muy concretos también en España, ¿no? No obstante, yo los resultados de Austria los matizaría un poco, ¿no? En el 99, el que era el líder de la extrema derecha austriaca, que fue yo creo que la primera vez que nos impactó en Europa, sacó el 27%. Ahora han sacado el 29%. Es verdad que entonces no fueron la primera fuerza, ahora sí lo son, pero son la primera fuerza porque se ha hundido precisamente la derecha clásica, no tanto por su crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece preocupante, pero me llama todavía más la atención, y lo mencionaba de refilón Isabel, el tema de la brecha dependiendo de la localidad donde vivan, ¿no? En los municipios de más de 100.000 habitantes, la fuerza más votada han sido los socialistas, y en el resto han arrasado, ¿no? Y esa división la estamos viendo en muchos países, y bueno, yo creo que también merece una reflexión. El efecto Brexit, ¿no? Lo mismo sucedió con el Brexit, el efecto Trump, tantos efectos. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Thomas Bernhard, considerado como uno de los autores contemporáneos más importantes, era austriaco y mantenía una relación muy dura con su país hasta el extremo de que a su muerte en 1988 prohibió que durante la vigencia de los derechos de autor sus obras pudieran ser representadas o publicadas en su país de origen. Su última obra de teatro supuso un verdadero escándalo. Se titulaba Händelplatz, el nombre de la plaza donde se encuentra la presidencia de la República y donde en 1938 se produjeron las grandes manifestaciones a favor de la anexión de Austria al Tercer Reich alemán y donde se aclamó a Adolf Hitler, también austriaco. Es un drama en 3 actos sobre un judío que huyó del nazismo en 1938 y se suicida 50 años después en Viena, convencido de que nada ha cambiado. El presidente del país, Kurt Waldheim, que había sido un oficial en una unidad alemana comandada por un criminal de guerra, pidió que se cancelara la obra y alguien, probablemente miembro del partido que ganó ayer las elecciones, descargó en la puerta del teatro kilos de estiércol de caballo. Una mujer le gritó al autor en la calle: «Merecerías que te mataran». Y finalmente la obra se estrenó con protección de unidades antidisturbios. También es cierto que los seguidores del escritor llenaron el teatro.
Bernhard está enterrado en Viena en una tumba sin nombre por su expresa voluntad. Todos los horrores, escribió, vienen de los aplausos. Las calamidades siempre son provocadas por la masa enfurecida que aplaude. Punto y 25. Antes de saludar a Manu Carreño, Carreño, buenas noches. Hola, Bretos. Bien, saludado Manu Carreño. Déjenme los oyentes de Hora 25 y del Larguero que les cuente que este viernes estamos en Sevilla. Vamos a emitir un programa especial desde la Agencia Espacial Española para conocerla, lo que se está emitiendo desde allí, desde la Agencia Espacial Española. Va a estar con nosotros la astronauta española Sara García, va a ser un programón. Oyentes de Hora 25, les esperamos en Sevilla el viernes en la Agencia Espacial Española en el edificio CREA, en San Jerónimo. Y nada, que abrimos ya el larguero, Manu. Pues sí, vamos a abrir el larguero para hablar de la resaca de ese derbi, que por si acaso igual alguien no se ha enterado, acabaron empate a 1. Porque, ¿sabes? Que no, uno me preguntaba esta mañana, ¿cómo acabó el partido? Que ni se han enterado muchos de cómo acabó el partido. Empate a 1 porque es de lo que menos se ha hablado, de lo futbolístico. Por cierto, Claudi, tú estuviste en el estadio. Estuve en el estadio. ¿Cómo lo viviste? Pues hombre, tenía un adolescente de 15 años a mi lado bastante alucinado. No me gustaron algunas formas del portero del Real Madrid, que hacía algún gesto que igual hubiera sido innecesario, pero lo que me pareció bochornoso fue lo del Frente Atlético. Y bueno, me pareció bochornoso, pero lleva siendo bochornoso muchos años, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que hacer una reflexión que han hecho otros clubes de España antes y debe haber alguna cosa más. Venga, lo dejamos aquí. Claudi Pérez, gracias. Buenas noches. Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Isabel Vega, gracias. Noches, Manu, todo tuyo. Sí, y Manuel Rico, si se quiere quedar a Sanedrín o alguno más que se quede. Que yo me quedo con las ganas de decir lo que pienso de Courtois, pero es que empieza ya el larguero. Empieza ya el larguero, señores. Hasta las mañana. 11:30. Termina Hora 25. Vámonos, que hay mucha resaca del derbi. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.